La duquesa, por Akirem. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto. Narración autorizada por la autora. Capítulo 7. Un nuevo respirar. Una visita agradable. Había pasado más de un mes desde la dichosa fiesta que había marcado un antes y un después dentro de la familia Granchester. El duque había logrado impedir las publicaciones en los diarios locales e internacionales que se habían enterado del suceso. Muchos de los propietarios de dichas editoriales le debían algún favor y por ello no pudieron negarse. Los que no le debían nada se habían visto bien recompensados por destruir la información y entregar cualquier foto o dato que pudiera reproducirse. El escándalo había quedado dentro de las paredes de la mansión Hampshire y las bocas viperinas de la sociedad que no permitían que aquello se olvidara tan fácilmente. Terence, por su parte, había localizado a Susana por medio de los Cornwell, quienes le prestaron ayuda como fieles amigos, y ellos mismos le habían entregado a la joven una carta donde él le pedía que se fuera de Londres y no volviera a buscarlo nunca más, que lo olvidara, así como él pensaba olvidarla. La deseaba suerte en su carrera y el triunfo que tanto añoraba, un triunfo que él no deseaba compartir. La chica había hecho una rabieta e intentando dirigirse en búsqueda del joven y futuro duque, pero los buenos amigos de Terence le sugirieron no provocar al duque Richard más de lo que ya lo había provocado, y que si deseaba conservar su carrera intacta, como estaba hasta ese momento, sería mejor que volviera a América. Ellos con gusto la escoltarían a tomar el primer barco y le ayudarían con lo necesario para sus días en alta mar, y cualquier cosa que pudiera ofrecérsele al pisar tierra americana. Candice había continuado como si nada hubiera ocurrido. Sus días continuaron con la rutina marcada y con sus previos compromisos. Una falsa sonrisa que no engañaba a nadie apareció en su rostro desde la misma mañana después de aquel evento que le arrancara parte de su alma. Seguía siendo la dama correcta que debía ser ante los ojos de los demás, pero interiormente, aunque luchara por que no fuera así, se debilitaba día a día por el recuerdo de tanto dolor. Los eventos sociales a los que estaban obligados a asistir los habían enfrentado con la cara en alto, sin detenerse a escuchar los dañinos rumores que aún circulaban a sus espaldas, y se convertían en sonrisas cuando ella estaba presente. Era tan triste sentir la compasión de la gente que la rodeaba, y eso mismo la hacía esforzarse porque vieran en ella algo más que una esposa no deseada ni amada. Quería lograr que vieran a la mujer que realmente era, y no solo a la pobre joven escocesa que fue humillada por una actriz americana. Los hombres no perdieron ni gramo de interés en llamar su atención. De hecho, se podía decir que los solteros se veían más entusiasmados en conseguir una sola pieza de baile con ella, o una charla, aunque fuera de unos segundos. La respuesta a un simple saludo les bastaba para tener la esperanza de poder conseguir algo más que una amistad. Ahora no era un secreto que Terence no amaba a su esposa. Él había dejado muy claros sus intereses en aquel evento, así que todos buscaban la oportunidad para ir tras la desolada duquesa de Granchester. A nadie le pesaría casarse con ella después de un divorcio, porque aquella mujer ante sus ojos era demasiado valiosa, demasiado hermosa. Una perfecta dama que orgullecería a cualquiera que la llevara del brazo, sin importar que fuera una divorciada. Sin embargo, Candice continuaba mostrando su lealtad a su matrimonio y a la palabra de su familia, a quienes extrañaba cada día más. Por ese motivo, los duques, buscando un poco de felicidad para la joven, le habían cedido un poco más de libertad, que ella agradeció. Las horas que ahora disfrutaba libres de compromisos y de deberes, las dedicaba a actividades que disfrutaba y había añorado volver a realizar. Una de ellas era cabalgar a campo abierto. Richard, cuando supo de labios de Rosemary de aquel anhelo de su nuera, no dudó en entregarle el azabache pura sangre que Terence despreciara por conservar a Theodora.
El joven no puso ningún reparo cuando se le informó, pero sí mencionó no creer lo adecuado para ella, pues era un caballo salvaje que no había sido completamente domado, uno de los retos de su padre que él no aceptó solo por capricho. Cuando Candice recibió el regalo, lo agradeció infinitamente, y cuando conoció a Rebelde, como lo bautizó al saber que era un caballo casi salvaje, hubo un sentimiento de reconocimiento, como si en alguna vida pasada ya hubieran estado juntos. La apariencia del animal le recordó a Candice los que vivían libres en Escocia, mismos que ella y alguien muy especial montaban a pelo y habían logrado domarlos y convertirlos en dóciles mascotas. Por eso le pidió a Richard que no se preocupara por la escasa docilidad del animal y que no se le ocurriera cambiárselo por otro, pues no aceptaría montar a otro animal que no fuera Rebelde. No pudieron contrariarla. Desde entonces ella montó aquel animal que también la aceptó como su única dueña. La tarde caía y Terrence observaba por su ventana en dirección a los establos. Era la hora en que Candy volvía de su diario paseo, desde que él aceptó ante su padre que aquel pura sangre que él despreció le fuera entregado. Ella lo montaba sin importar si nevaba o el frío fuera intenso. Y él había adoptado la costumbre de observarla marchar y esperar por su regreso, oculto tras las cortinas de la ventana de su habitación. Desde ahí lograba captarla y compartía un secreto que ella parecía no querer revelar a nadie, y que del que se había adueñado sin que ella lo supiera. Candy no usaba silla de montar, por eso cuando salía del castillo no permitía que nadie la acompañara a los establos, pero él desde su ventana y gracias a otro regalo del duque para sus momentos de ocio cuando adolescente, podía observar a detalle a Candice. Los mira lejos que guardaba en su mesilla de noche, le ayudaban a recorrerla de cerca sin tener que importunarla con su presencia. En momentos como aquel, recordaba cada palabra que ella le dijera la mañana siguiente de aquella desagradable velada. Ella había esperado por él en el pasillo. Solo deseaba pedirle un par de cosas, había mencionado Candice, sorprendiéndolo al pararse frente a él con mirada decidida y llena de sentimientos que no podía distinguir, pero adivinaba que entre ellos estaba el rencor y el dolor. La primera de ellas es que mantenga la distancia entre nosotros aún dentro del castillo. Frente a Richard y Rosemary tendré que fingir una relación amistosa, pero no más. Y ante la sociedad, tenga por seguro que lo respetaré y le daré el lugar que corresponde como mi esposo. Seguiremos siendo un matrimonio de apariencia, pero en cuanto crucemos la puerta del área que compartimos, le pido que no se acerque a mí. Su presencia es demasiado molesta. No quiero ser descortés ni grosera, pero también prefiero tomar mis alimentos en mi habitación. No deseo compartir la misma mesa con usted. Solo cuando Rosemary y Richard nos inviten a compartir el comedor principal. Entonces no tendré otra opción. Pero les suplico que me eviten lo posible su presencia, aún fuera de estas puertas. Candy se refería a las puertas que dividían el ala sur del castillo y que les fue asignada como su hogar por ser un matrimonio joven que necesitaba de intimidad. Terrence sentía la culpa de haber provocado aquellos sentimientos de rechazo en la joven, a quien después de un profundo estudio sobre sus propios sentimientos, descubrió le interesaba más de lo que él mismo hubiera deseado. En algunas ocasiones se había descubierto pensando en ella, en sus labios que lo cautivaron desde el primer instante, mismos que reconocía lo habían empujado a besar a Susana aquella noche de una manera en que nunca lo hizo en el pasado. Sus verdes ojos bajo aquellas espesas pestañas eran unos más de sus tormentos. Lo soñaba cada noche y se despertaba sobresaltado al recordar la forma en que lo miraron la última vez que tuvo la fortuna de recibir su atención. Por desgracia fue la misma noche que había perdido toda esperanza en lograr algo con su matrimonio. La presencia de Dorothy, la mucama que había llegado de Escocia días después de la fiesta de los Hampshire, distrajo sus pensamientos, llevándola a concentrarse nuevamente en la imagen de Candy que ya se acercaba a la puerta del establo. La joven también se había extrañado al ver a Dorothy esperándola y bajaba de un salto del caballo sin esperar por la ayuda del mozo. Eso también lo sorprendió.
Candy era algo excepcional. No solo domó al caballo salvaje que ahora se mostraba completamente dócil, por lo menos con ella, sino que además de montar a pelo, podía bajar de un solo salto sin perder el equilibrio. Esa personalidad libre y salvaje que había descubierto en su perfecta dama lo tenía mucho más que cautivado. Entonces, lo que no pensó volver a ver ocurrió. Candice dibujó una sonrisa que llegó a expresar su alegría hasta en sus verdes ojos. Abrazó a Dorothy con entusiasmo y se encaminó junto con ella deprisa. La curiosidad de Terrence le indicó que era momento de bajar a investigar. Eso era algo nada común en los últimos días. Se apresuró. Cuando estaba cerca del recibidor principal, notó por los apurados pasos que Candy también llegaba. Casi se cruzaron en el camino, pero él prefirió ocultarse detrás de uno de los enormes pilares hasta que ella, sin dejar de sonreír, cruzó las puertas del recibidor. ¡Anthony! La voz no fue nada sutil. Por el contrario, se escuchó claramente hasta donde Terrence permanecía oculto. Candy se apresuró hacia los brazos extendidos de su hermano, que apenas la tuvo entre ellos, lo cerró dejándola prisionera y apegada a su pecho, y besaba su cabeza en repetidas ocasiones. Ella levantó su rostro y le besó las dos mejillas emocionada. Se escuchó el carraspeo de la garganta de Richard, nada sutil por cierto. Entonces la joven se obligó a retomar su compostura. «Discúlpeme, señor, me emocioné demasiado». Se disculpaba con una leve reverencia de cabeza. «No hay problema, Candice, pero debo admitir que me sentí celoso. Mi nuera nunca me ha recibido con esa sonrisa». La bromeaba provocando un sonrojo en la joven, que volvió a sonreír mirando a su tía suegra. «No te preocupes, Candy, ya conoces a Richard. Le encanta ser el centro de atención y no le gusta que opaquen su presencia». Todos reían y después de unos instantes compartidos, Anthony se disculpó y pidió a los duques le permitieran llevar a Candice a caminar por el jardín unos momentos. Ellos aceptaron, pero sin dejar de extrañarse. Richard tuvo por un instante el temor de que lo sucedido un mes atrás hubiera llegado ya a oídos de los White, así que sería mejor que él y Rosemary también tuvieran un momento a solas para poder hablar sobre el asunto y cómo lo enfrentarían. Terrence no se había movido de su escondite y también le extrañó la petición de Anthony. No se atrevía a acercarse. No era un cobarde, por supuesto, y enfrentaría las consecuencias de sus actos como era debido. Sin embargo, deseaba respetar la petición de Candice en todo lo que le fuera posible, pero primero tenía que saber qué exactamente era el motivo de Anthony para sacar a Candice del castillo. Decidió seguirlos. «Candice, no seas curiosa. Si te digo, dejará de ser sorpresa». Anthony alegaba con su hermana mientras se introducían en los jardines sin sospechar que eran seguidos por Terrence. «Pero Anthony, ¿ni siquiera me vas a dar una pista?» La joven no había podido dejar de sonreír desde el mismo instante en que supo que su hermano estaba ahí. «Pequeña pecosa, sigues siendo tan curiosa y desesperada. Te he dicho que es algo que has extrañado y que te dará una gran alegría que seguro te olvidarás de mí». Anthony reía al ver las caras que su hermana hacía. Cuánto extrañaba aquellas muecas. «Eso es imposible», afirmaba al tiempo que su hermano la hacía detenerse frente a unos arbustos altos y cubiertos por la nieve que semejaban un blanco muro de hielo. «¿Un muro de nieve? No me digas que deseas jugar a guerra de bolas de nieve. Anthony, ya no somos niños, pero siendo tú». Miraba a ambos lados, asegurándose que nadie la viera cometer aquellas travesuras al lado de su hermano y que tanto disfrutaban en Escocia. «Candy, aunque me encantaría, no puedo negarlo, pero eso no es precisamente una sorpresa». Anthony la giraba y le cubría los ojos con sus manos enguantadas, dejándola de frente al camino desierto. Ella se dejaba hacer y una risilla nerviosa y ansiosa escapaba de sus labios. Un silbido rompía el silencio de los jardines y un joven rubio y cubierto por un abrigo que lo defendía del viento helado que comenzaba a soplar, apareció a un par de metros de distancia de los hermanos, saliendo de detrás de uno de los enormes árboles que custodiaban la orilla del camino, hacia el bosque detrás del castillo. El joven se rió y levantó su mano en señal de estar preparado. «¿Lista para tu sorpresa?».
advirtió a Anthony, preparándose para la reacción que tendría Candice. Ella asintió. Terrence, a la distancia, estaba muy intrigado por saber qué significaba aquel joven para Candy y por qué Anthony había rodeado con tanto misterio su presencia. Algo comenzaba a crecer en el interior del joven inglés y la sensación que le provocaba era demasiado desagradable. Anthony retiró de golpe las manos que mantenía sobre los ojos de Candice. Cuando ella los abrió y distinguió la figura que estaba a algo de distancia, su primera reacción fue quedarse petrificada, incrédula de lo que sus ojos observaban. Después, sus verdes pupilas se cristalizaron a la vez que sus labios susurraron un nombre apenas audible para Anthony, pero después de repetirlo un par de veces en el mismo tono, se convirtió en un grito que resonó en el vacío espacio. Segundos después, Candy se encontraba corriendo casi con desesperación hacia el chico que la esperaba sonriente, sacando las manos de los bolsillos de su abrigo donde las había mantenido hasta el momento en que ella se echó a correr hacia él. El joven tomó una posición como si estuviera a punto de recibir a una salvaje fiera, pero su rostro no dejaba de sonreír. El impacto fue sorprendente. El joven casi perdió el equilibrio, pero logró mantenerse en pie y abrazar a Candy por la cintura, elevándola a su altura y girándola repetidas veces. Mientras que lo que fue un llanto pasajero por parte de la joven se convertía en carcajadas, mismas que eran acompañadas por las risas varoniles de los dos rubios que estaban con ella. El nombre y el entusiasmo con que había sido pronunciado aún resonaba en los oídos de Terrence. ¿Quién era ese Albert? ¿Y por qué Candice estaba tan emocionada de verlo al punto de perder toda compostura? De hecho, estaba siendo más exagerada con ese recibimiento de lo que había mostrado al ver a Anthony. Un calor muy insatisfactorio comenzó a invadirlo. Ira. Pura y simple ira. Sabía que harías algo así, aseguró Anthony. Por eso preferí que se vieran en el jardín. Aún entre risas, Anthony disfrutaba de ver aquel reencuentro. Albert, me alegra tanto verte, repetía Candy mientras era depositada en el suelo nuevamente. Oh, pequeña, no sabes cómo añoraba verte yo también. Te he echado mucho de menos en todo este año. La abrazaba fuertemente acurrucándola contra su pecho. Lo sabía. Ahora solo soy un 0 a la izquierda. Anthony suspiraba dramatizando al sentirse ignorado. Anthony, por supuesto que no es así. Candy lo tomaba de la mano y lo acercaba a ellos. Es solo que esta ha sido la mejor sorpresa que he recibido en mucho tiempo. Las lágrimas ya comenzaban a surcarle las mejillas. Por favor, pequeña, no llores. Sabes que si hay algo que no puedo soportar es ver tus lágrimas. Tu sonrisa es mucho más radiante y te hace ver mucho más bonita. Por favor, no llores. No importa si es de alegría. No perdonaré a quien provoque tu llanto, y eso me incluye, por supuesto. Así que si no quieres que me odie a mí mismo, deja de llorar y vuelve a regalarme esa hermosa sonrisa tuya. Terrence contuvo la respiración al momento en que vio cómo Albert, con plena confianza, tomaba el rostro de Candy entre sus manos y se inclinaba acercando cada vez más sus labios a ella. Albert comenzó a secar las lágrimas de su esposa con sus labios. Con cada beso, la ira de Terrence crecía y su mente se nubló con pensamientos nada gratos. No soportó más. No podía seguir observando aquello. Sabía que no tenía derecho a reclamar, pero tampoco tenía que soportar aquello. Se alejó encaminándose al interior del castillo nuevamente, sintiendo que el infierno tomaba vida en su interior. Seguro de que la parejita y su solapador no lo notarían, y así fue. Por lo menos por parte de Albert y Candy, que se sonreían y él continuaba besándole las mejillas para recoger cada una de sus lágrimas. Pero Anthony se había visto la sombra que salió de aquellos arbustos y se perdió en el camino. Un brillo extraño, posiblemente de triunfo, apreció en aquellos ojos de cielo. El trío permaneció en el frío jardín entre risas y recuerdos de su adorada Escocia. No les importaba lo inclemente del clima. Estaban acostumbrados a permanecer largas horas en campo abierto desde que eran niños y compartían su compañía acampando en cualquier temporada.
bajo el abrasador calor del verano, la suave y deliciosa brisa del otoño o el inclemente frío del invierno, así como disfrutaban correr por los campos cubiertos por hermosos tapetes de bellas flores en la primavera. Fue hasta que la noche los comenzó a cubrir y que sus estómagos les indicaron que la hora de la cena había llegado, que notaron que el tiempo pasó demasiado aprisa. «Creo que es hora de retirarnos», mencionó Anthony, que había sentido la vigilancia que permanecía sobre ellos desde la distancia. «Oh, no me van a hacer eso, ¿verdad?». Candy se paraba de la banquilla que compartía con los dos jóvenes y se ponía frente a ellos. «Pequeña, nos hemos hospedado en un hotel cercano. Vendremos mañana a verte nuevamente. Estaremos unos días en la ciudad, así que no será la última vez que nos veamos». Albert le tomaba las manos sin siquiera sospechar lo que causaba con aquel gesto al dueño de unos ojos de un azul muy diferente a los de él, que maldecía mientras observaba todo su conversación a través de unos gratificantes miralejos que se habían convertido en su atesorado compañero inigualable. No. Por supuesto que no me harán esa grosería. En el castillo hay suficientes habitaciones para hospedarlos. Además, Rosemary no permitirá que te vayas. Por cierto, ¿la has visto ya? La mente de Candice se había perdido tanto en la agradable presencia de Albert que ni siquiera había pensado en su familia política. No, dudo que siquiera sepa de mi presencia en la ciudad. Albert se sentía apenado, pero su deseo por volver a ver a Candice acaparó todos sus sentidos y pensamientos. La verdad es que vinimos directo del puerto. Es más, ni siquiera tenemos un hotel como lo ha asegurado Albert. El equipaje está en el coche, solo que nuestro amado patriarca cree que su presencia puede incomodar al engreído de tu esposo. Siendo así, no se hable más. Ordenaré que preparen las habitaciones de invitados en nuestra área. Así podremos charlar todo lo que queramos sin interferir en los asuntos de Rosemary y Richard. Por Terence, no se preocupen. Estoy segura que no le importará tenerlos con nosotros. El tono de voz de Candy había sufrido un cambio que trató de recomponer, pero Albert la conocía demasiado bien. Además, Anthony lo había puesto al tanto, pero él era demasiado caballero como para incomodar a Candice con temas que ella aún no le confiaba. Esperaría. Después de todo, ese era su principal motivo. Por ella viajó hasta Londres cancelando citas y reuniones, y cualquier cosa que le impidiera ir a dar fortaleza a su pequeña. La foto del misterioso periódico que había llegado al castillo de Escocia perteneciente a los White y que habían logrado interceptar antes de que llegara a manos de los padres de Candice hablaba mucho más de las circunstancias que ésta vivía, de que lo que ella pudiera decirle, pero él esperaba que su confianza y el lazo que los había unido siempre no hubiera sufrido daños con la separación a la que se habían visto forzados. Candice tomó a los dos de la mano y juntos se encaminaron de vuelta al enorme castillo. Cuando entraron, aún riéndose de comentarios de sus días juntos, Rosemary se encaminaba rumbo al salón para preguntar a algunos de los sirvientes si Candice ya había regresado de su paseo al lado de su hermano. Pero la sorpresa que se llevó cuando estaba cruzando la estancia que unía la entrada principal con el resto de las habitaciones del piso inferior se quedó pasmada. Sus ojos se abrieron incrédulos y un pequeño grito se ahogó en su garganta, convirtiéndose en un suspiro emocionado. ¡Albert! Su voz no había sido más alta de lo normal, pero resonó en la vacía estancia. Por supuesto había llegado a los oídos del aludido y sus acompañantes, que se volvieron de inmediato fijando sus ojos en aquella mujer tan buena y dulce. Candice soltó a Albert para que realizara un saludo adecuado. Las blancas mejillas de la dama se vieron invadidas por un par de lágrimas. «Rosemary, no sabes cuánto añoraba verte». Albert se alejaba despacio, rompiendo el abrazo, y se alejaba haciendo una reverencia respetuosa cuando vio que el duque se acercaba. «Lord Andrey, qué agradable sorpresa». Richard extendía su mano que al ser tomada por Albert se convertía en un amigable abrazo. «Duque Granchester, me disculpo por presentarme sin invitación». Albert seguía la cortesía de su educación y al haber descuidado por tanto tiempo su relación con aquella familia, se sintió avergonzado por estar dentro de aquel castillo.
Sabes que no necesitas invitación, Albert. Siempre serás bienvenido. Richard palmeaba el hombro del joven frente a él. Era gratificante ver a un chico de su edad tan correcto y responsable con toda la carga heredada en sus hombros. Sir William Albert Andrey, Lord de las Highlands en Escocia, un patriarca demasiado joven en comparación a los demás nobles escoceses. ¿Un lord? La conocida voz que emitió esa pregunta provenía de las escaleras a sus espaldas, por lo que se giraron para recibir al recién llegado que se unía a ellos. «Terence, hijo». Rosemary se encaminaba a su encuentro y se tomaba del brazo del joven y próximo duque. «Ven, quiero presentarte a alguien muy especial para mí». Muy especial. Ahora resultaba que aquel idiota que lo miraba con esa estúpida expresión de triunfo en su cara también era especial para su madre. ¡Demonios! Terence caminaba con una sonrisa más falsa que un castillo en la arena, adoptando su actitud cínica y burlesca con la que se armaba cuando trataba de ocultar sus verdaderos sentimientos. Terence se adelantaba a Richard a su mujer para presentar al inesperado invitado. Te presento a Lord William, el patriarca y gobernador de las Highlands en Escocia. Un placer, mi lord. Hacía una marcada reverencia más a burla que real. Igualmente, Terence. Albert respondía con una educada pero sencilla reverencia con su cabeza. Sé que tal vez tú no me conozcas, pero yo he oído hablar de ti tan profundamente que es como si te conociera desde niños. El patriarca escocés tenía un resentimiento hacia el joven inglés, que ya le había robado dos de las más importantes mujeres de su vida, y al parecer se empeñaba en hacerlas infelices a ambas. Pero esta vez no se quedaría de brazos cruzados como en el pasado, cuando se vio obligado a permanecer en Escocia. Ahora él tenía toda la libertad y el poder para ir a donde quisiera y poder hacer justicia contra las malcriadeces de ese niño mimado. Dudo que podamos tener amistades en común que pudieran hablar de mí de tal forma. Terence fijaba sus ojos azules en los de cielo con desafío. Terry, Albert es mi hermano menor. Con un tono suave, Rosemary se volvía a tomar del brazo de Terence al mencionar esas palabras, y con su mano libre rozaba el brazo de Albert con cariño. ¿Tu hermano? Terence no pudo ocultar su sorpresa y eso lo enfureció aún más, así que el lazo de ese estúpido con su familia era más de lo que él había pensado. Así es. Podría decirse que soy tu tío. Albert no borraba su sonrisa del rostro y parecía tener un extraño brillo en la mirada provocado por la sorpresa marcada aún en el rostro de Terence. Candy y Anthony permanecían en silencio, como espectadores. La joven se aferraba inconscientemente al brazo de su hermano, y él había captado la atención que Terence provocaba en ella con aquel gesto. Puso su mano sobre la de ella con cariño, transmitiéndole que no estaba sola. ¿Qué les parece si pasamos a la mesa? La verdad, me muero de hambre. Antes de que Terence pudiera responder, Richard, que sentía el rechazo entre los dos jóvenes, creyó preferible intervenir antes de que pudiera iniciarse una guerra verbal en la que la única lastimada sería su amada Rosemary. «Oh, es verdad. Con la emoción de verte, pequeño Bert, me olvidé por completo de que iba en busca de Candice y Anthony para iniciar la cena». Rosemary, sin soltar a Terence, se tomaba del brazo de Albert y comenzó a dirigirse al comedor, invitando con una sonrisa a que los demás la siguieran. Su esposo la miró comprendiendo aquel gesto de llevar a ambos jóvenes con ella, y él decidió ofrecer también su brazo a Candice. Así no entraría solo al comedor. Apenas entrar, Rosemary ordenó a una de las jóvenes del servicio que colocaran un servicio más para Albert. La joven se movió con presteza, pero antes de que le indicaran su lugar, el joven patriarca escocés se soltó suavemente del agarre de su hermana y depositó un beso en el dorso de su mano, llamando la atención y haciendo una petición extraña. «Rosemary, querida, estoy seguro que no te molestará si tomo el lugar al lado de Candice». El joven veía hacia donde la rubia ya se había colocado. Anthony, por invitación de Richard, se colocó a la izquierda de su hermana.
Antes de recibir respuesta y adelantándose a Terrence, Albert tomó la silla a la derecha de la joven, ignorando descaradamente el protocolo. Richard y Rosemary se miraron algo confundidos. Al parecer la presencia de Anthony no era por lo que creían, sino algo un poco más profundo y con claras intenciones por parte del patriarca escocés. Así que respondieron afirmativamente a la petición hecha. El rostro de Terrence, que emanaba furia y se había quedado prácticamente mudo. Por supuesto, Albert, no hay ningún problema. Creo que a mi hijo no le molestará sentarse al lado de su madre como cuando era un chiquillo que no se despegaba de sus faldas. Richard sonreía amable. Sus palabras habían sido sin ninguna intención, pero habían movido una fibra muy sensible dentro del corazón de William. Por supuesto. Rosemary sonreía y prácticamente jalaba a Terrence, llevándolo con ella. Será muy reconfortante compartir la cena como hace tantos años no lo hacemos, ¿verdad, cariño? Rosemary se dirigía a Terrence, que se limitó a asentir. Aún no sabía qué servirían en la mesa, pero presentía que cualesquiera que fueran los platillos, le dejarían un mal sabor en la boca. Albert seguía fingiendo no notar la molestia en la cara de Terrence, ni la furia con la que lo miraba. Se mostraba amable, alegando cada platillo que se servía y por supuesto preguntando la opinión de Candy en cada detalle que se le ocurría. La joven, que había estado demasiado tensa, comenzó a sonreír por las ocurrencias que mencionaba Albert para amenizar más la mesa. Jamás habían cenado de aquella manera, pues las contadas ocasiones compartidas con los duques, desde que se encontraban en las paredes de aquel castillo, las únicas voces que se escuchaban eran las de Rosemary y Richard, que conversaban de algún tema trivial solo para que el silencio no dominara. Anthony también reía de vez en vez, y constantemente le tomaba la mano a su hermana cariñosamente, al igual que lo hacía Albert, que no tenía ningún reparo en mostrar su afecto hacia la joven sentada a su lado, solo que éste agregaba un beso en el dorso de la misma. Terrence se limitaba a observar, solo asentía o negaba con un gesto de su cabeza cuando Rosemary le preguntaba algo, intentando que se introdujera en la conversación, pero él no estaba de humor para aquello. Cuando llegó la hora del postre, que prácticamente era el final de la cena, pues después de eso tomarían el té en el salón como acostumbraban, surgió la pregunta que cambiaría el ambiente tan ameno que se había formado, a excepción del joven duque inglés, que permanecía con su expresión fría. Duque Granchester, Rosemary, me he tomado el atrevimiento de invitar a Albert y a Anthony a hospedarse con nosotros. Ruego su consentimiento. Candice estaba muy nerviosa por la respuesta. Sabía que no tenía derecho de tomarse esas libertades. No aún. Pero cuando les había dicho a ellos que deseaba que se quedaran, lo había hecho con el corazón que añoraba compañía. Candice, este castillo es tan tuyo como nuestro. No es necesario que te autoricemos a tal cosa. Ellos son tus invitados y es claro que los dos han venido a verte. Richard veía al trío que sonrieron al mismo tiempo. Era imposible ocultar los sentimientos que los rodeaban. La silla que se alejó de la mesa inesperadamente los obligó a fijar la vista en Terrence, que se puso en pie y arrojó su servilleta sobre la mesa sin mucha delicadeza. Se disculpó con una sola palabra y con el tono que no dejó duda de su molestia. En menos tiempo de lo que tardó en ponerse de pie, el joven desapareció del comedor, dejando a todos en silencio. Parece que tenía prisa. Albert le restó importancia a la actitud de Terrence con aquel comentario. Richard y Rosemary se vieron entre sí, respondiendo con una sonrisa forzada. Terrence estaba volviendo a las andadas por lo visto. Candice, estoy seguro que aún lograremos encontrar hospedaje en algún hotel de la ciudad. Anthony veía en la mirada de su hermana la desaprobación por la forma tan grosera en que Terrence se estaba comportando. Sabía que el inglés no merecía nada por parte de su hermana, pero tampoco quería provocar que éste pudiera seguir haciéndole daño. Ellos estarían unos días ahí, pero que sucediera una vez que se marcharan. Ahora que veía a Candy, conociéndola tan bien como la conocía, sabía que sería en balde su proposición de que regresara con ellos a Escocia. Existía algo más que reproche en los ojos de Candy cuando miraba a Terrence, y lo hacía disimuladamente.
Anthony no sabía si continuar o detenerse, pero parecía que Albert ya había tomado esa decisión por él. «Por supuesto que no». Rosemary intervino antes de que Candice pudiera pensar en aceptar las palabras de su hermano. «Es muy tarde para que andes de lugar en lugar buscando hospedaje. Además, mi pequeño Bert tenía demasiados años sin visitar este castillo. De hecho, puedo afirmar que no lo ha hecho desde que tenía 6 años. Sabes que tuve que comenzar con mi formación. Además, papá y mamá no deseaban que te importunara. Tú tenías nuevos deberes». Albert no quería mencionar abiertamente que fue precisamente en su última visita que Terence apareció en la vida de Rosemary y él quedó relegado de la vida de su hermana, a la que había amado como si fuera su propia madre. «Sí, es verdad, no tuviste demasiada infancia. Perdóname, cariño». «Por favor, Rosemary, no hables como si hubiera sido tu culpa que yo fuera el varón de la familia». Reía tratando de poner a un lado sus dolorosos recuerdos y tratando de desviar la conversación. Bueno, ¿qué les parece si mejor pasamos a tomar un té? A menos que deseen algo más fuerte. Richard hacía el ofrecimiento apoyando a Albert en su deseo de no abrir el pasado. Ese tiempo había sido el más difícil de su matrimonio y no quería recordar algunos momentos que, aunque imposibles de olvidar, era mejor dejarlos donde estaban, en el pasado. «El té estará bien», aceptaba Albert. A pesar de la fama de los escoceses por el amor al whisky, Albert y Anthony evitaban cualquier licor, a menos que fuera necesario o casi obligatorio como lo era en los eventos reales, donde a los reyes les encantaba saber la opinión sobre sus deliciosos licores exportados y nacionales, y eso era un motivo más de admiración por parte de Richard. «Entonces vayamos al salón en lo que preparan sus habitaciones». Rosemary se detuvo un instante después de que Richard le ayudara a ponerse de pie. «Candy, querida, ¿has tomado alguna decisión sobre las habitaciones?» «Los he invitado a dormir en nuestra área de invitados en el ala sur», respondió, y parecía no querer cambiar de opinión. Rosemary asintió buscando la mirada de Richard, que expresó también su asentimiento apoyando a Candice. Después de un rato tan agradable como el que habían pasado en la cena, entre charlas y risas de las travesuras del trío y su vida en Escocia, Richard y Rosemary se despedían para retirarse a dormir. Habían disfrutado mucho de aquella juventud, pero también ambos coincidían en un punto. Ninguno había visto aquella alegría y vivacidad de la que Albert y Anthony habían hablado sobre Candice, que no había podido dejar de sonrojarse por todo lo que los jóvenes revelaran sobre su personalidad. Ahora comprendían el porqué aquel brillo radiante en los ojos de la chica cuando le regalaron el caballo y le permitieron un par de horas para que pudiera cabalgar al aire libre y hacer cualquier cosa que le diera un poco de dicha. Era claro para ellos que Candice era un espíritu libre, enjaulado por voluntad en el cuerpo de una dama. Continuará.